José Manuel Paredes, presidente do Club Salvour, Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, e Manuel Pérez, xefe do Servicio de Deportes da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. Primeira proba, 200 metros, obstáculos, categoría junior femenina. En terceira posición, Irene González, Club Vila García. Segunda posición, Carla Mourelle, Club Sisca. E primeira posición e campeona galega, Noemí Espada, Club Vila García. Categoría junior masculina. En terceira posición, Andrés Carballeda, do Club A Estrada. Segunda posición, Anxo Tourís, Club Vila García. E campeón galego, Álvaro Lavandeira, do Club Sisca. Categoría absoluta, absoluto femenino. Terceira posición, Carla Mourelle, Club Sisca. Segunda posición, Ane Vicente, Club Vila García. E primeira posición e campeona galega, Noemí Espada, do Club Vila García. Categoría absoluta masculina. Terceira posición, Javier Balsa, Club Salvar. Segunda posición, Xoel Teijeiro, Club Acuático Umia. E primeira posición e campeón galego, Iago Vicente, Club Salvamento Vila García. Proba 4x50 absoluto femenino. Terceira posición, Club Natación e Salvamento A Estrada. Segunda posición, Club Acuático Umia. E primeira posición e campeonas galegas, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Proba 4x50 obstáculos absoluto masculino. Terceira posición,
Club Salvamento Vila García. Segunda posición, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. E primeira posición e campeóns galegos, Club Natación e Salvamento A Estrada. Proba lanzamento con corda absoluto femenino. Terceira posición, Club Acuático Umia. Segunda posición, Club Natación Cerceda. E primeira posición e campeonas galegas, Club Salvamento Acuático Ourense. Proba lanzamento de corda absoluto masculino. Terceira posición, Club Salvamento Coruña. Segunda posición, Club Natación e Salvamento A Estrada. E primeira posición e campeóns galegos, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Proba 100 metros socorrista junior femenina. En terceira posición, Lucía Añón, Club Sal. Segunda posición, Raquel Suárez, Club Sisca. E primeira posición e campeona galega, Lidia Aboy, Club Umia. Categoría junior masculino. En terceira posición,
Joel García, Club Sisca. Segunda posición, Luis Negreira, Club Sal. En primera posición, el campeón galego, Juan Martín Rodríguez, Club Sal. Proba 100 metros socorrista absoluto femenino. En tercera posición, Raquel Suárez, Club Sisca. En segunda posición, Lidia Boy, Club Umia. En primera posición, Noelia Loureiro, Club Sal. En primera posición, e campeona do Open, Lara López, do Club Noja Playa Dorada. Categoría masculina, tercera posición, José Enrique Ramilo, Club Astrada. Segunda posición, Asier Ramos, Club Umia. En primera posición, el campeón galego, Gabriel Rodríguez Corceray, Club Sisca. Proba 100 metros combinada, categoría junior femenina. En tercera posición, Lucía Añón, Club Sal. Segunda posición, Sara Puñal, Club Sisca. En primera posición, el campeona galega, Irene González, Club Vila García. Categoría junior masculina, en terceira posición, Santiago Bello do Club Salvar, Álvaro Lavandeira do Club Sisca e campeón galego Andrés Carballeda do Club A Estrada. Participan nesta entrega de medallas José Manuel Paredes, presidente do Club Salvour, Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, e Manuel Pérez, xefe do Servicio de Deportes da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. Proba 100 metros combinada absoluta femenina. Terceira posición,
Paula Ferradas Pallas do Club Sisca. Segunda posición, Paula Pena Mantilla do Club A Estrada. E primeira posición e campeona galega, Andrea Goimil Liñares do Club Sisca. Categoría absoluta masculina, en terceira posición, Andrés Carballeda do Club Salvamento A Estrada. Segunda posición, Iago Vicente do Club Salvamento Vila García. E campeón galego, Javier Balsa do Club Salvar. Prova 4x25, remolque maniquí absoluto femenino. Terceira posición, Club Salvamento Acuático La Aracha. Segunda posición, Club Acuático Umia. E primeira posición e campeonas galegas, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Prova 4x25, remolque maniquí absoluto masculino. Terceira posición, Club Acuático Umia. Segunda posición, Club Salvamento Arteixo. E primeira posición e campeóns galegos, Club Natación e Salvamento A Estrada. E con esta imaxe damos por finalizada esta entrega de medallas. Agardamos por todos vostedes mañán na terceira sesión deste Campeonato Galego categorías Junior e Absoluto para
seguir disfrutando do salvamento e socorrismo. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.